Somos muy creativos a la hora de perder dinero. Todos los inversores, tú, yo y el vecino del frente, cometemos muchísimos errores que nos están haciendo dejar una gran cantidad de dinero encima de la mesa. Me incluyo porque a pesar de ser profesional y llevar más de 20 años en el mundo de las inversiones, los que tenemos más experiencia también cometemos algunos fallos. De hecho, en algunas ocasiones son errores mucho más gruesos y mucho más graves de los que cometen el inversor amateur o que está comenzando. En este segundo vídeo de una serie sobre errores financieros, del que ya tienes la primera parte con los 7 errores más frecuentes, voy a comentarte y relatarte 5 nuevos errores que estoy muy convencido que ya has cometido o que cometerás en el futuro. Quédate hasta el final, déjame en comentarios cuáles son esos errores que cometes más habituales o los que has visto en el vídeo que más te representan y seguimos la conversación por ese lado. Seguro que todos aprendemos muchísimo de todo ese intercambio. Primer error o primera serie de errores, los errores psicológicos. Nuestra mente nos traiciona. Nos gusta pensar que los seres humanos somos racionales y toda la teoría financiera se basa de hecho en que el inversor es un inversor racional. Bueno, tengo noticias para ti que estoy seguro que ya las conoces. No somos en absoluto racionales. De hecho, no tomamos las decisiones ni en el campo de las inversiones ni en ningún otro campo en base a nuestra experiencia, a los conocimientos o a los datos que tenemos disponibles. En la inmensa mayoría de las ocasiones tomamos las decisiones en base a las emociones, en base a lo que sentimos en ese momento. Y es después nuestra parte racional la que justifica nuestros actos. Es muy importante ser consciente de estos sesgos que tenemos porque aunque no podemos evitarlo, así es como estamos construidos y así es como pensamos, sí que nos va a ayudar a mitigar muchos de los efectos secundarios. Piensa que nuestro comportamiento, nuestro día a día, se puede manifestar como un elefante gigante, que es nuestras emociones, y un diminuto gigante arriba, que es la parte racional que toma las decisiones. En la mayoría de los casos el elefante va a hacer lo que quiera y el jinete no va a poder cambiar demasiado el rumbo de los acontecimientos, pero en algunas ocasiones sí que es verdad que puede calmarlo y puede redirigirlo hacia el lugar que más le conviene. Así es como somos, así es como pensamos y también es así como invertimos, con lo que, insisto, es muy importante conocerlo y tenerlo en cuenta. Esto, ¿cómo se traduce en las decisiones que tomamos a la hora de comprar y vender activos financieros? Bueno, de muy distintas maneras. Por un lado, sufrimos el mal de comprar demasiado caro por miedo a perdernos algo, el famoso FOMO, Fear of Missing Out, cuando todo el mundo está haciendo algo y entonces nos sentimos como obligados o nos sentimos impelidos a también hacer ese algo, también comprar esas acciones, ese sector, ese mercado que está tan caliente, que está tan en boga, que vemos en todas partes, porque si no sentimos que nos estamos quedando fuera y nos da vergüenza no hacer dinero cuando todo el mundo lo está haciendo. Cuando sucede esto es muy probable que estemos llegando tarde, que ya haya subido todo lo que tiene que subir y por tanto vamos a ser los últimos compradores que apenas vamos a tener rendimiento o incluso en el peor de los casos que vamos a sufrir la pérdida o la caída si ese movimiento ha sido demasiado exagerado. Así que antes de entrar en una moda, antes de pensar si estás comprando por miedo a quedarte fuera de algo, analiza si tiene sentido en ese momento, si todavía tiene recorrido y si esa inversión es para ti. También sucede al contrario. Muchas veces vendemos demasiado barato algún tipo de acción que tenemos o algún tipo de activo porque ha caído demasiado. En el caso de las criptos y con Bitcoin en particular es un ejemplo de libro. Muchísimas veces nos gusta Bitcoin, lo entendemos, lo tenemos en nuestra cartera y confiamos en el futuro, pero por uno de estos movimientos exagerados que tiene de caída y por toda la presión de nuevo de la comunidad, de lo que se conoce el rebaño, se conoce como sesgo rebaño, que todo el mundo está haciendo lo mismo, pues salimos del valor, salimos de Bitcoin, lo vendemos y muy probablemente nos arrepintamos un poco después cuando vuelva a subir. Así que antes de vender también hazte las preguntas. ¿Por qué ha caído? ¿Qué ha cambiado? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? A veces tendrá sentido, a veces realmente la acción que hayamos comprado habrá hecho una mala presentación de resultados, habrá habido un cambio en la dirección o un cambio en las circunstancias que justifiquen esa caída, pero otras veces es simplemente sentimiento de mercado. Y si es esto último,
Analiza muy fríamente las causas y si tiene sentido para ti vender. No te dejes llevar por la corriente general. También se traducen estos sesgos psicológicos que tenemos en el exceso de confianza. Muchas veces, y sobre todo sucede más al inicio de nuestra carrera como inversor, las primeras veces que invertimos, que si tenemos la suerte de que nos vaya bien, nos genera una confianza excesiva, nos creemos Warren Buffett, que somos el oráculo de las inversiones, que nada va a fallar, y eso hace que tomemos mucho más riesgo, mucho más rápido del que deberíamos porque no tenemos experiencia. Este año, por ejemplo, el año que acabamos de dejar, 2024, es un año complicado o no recomendable para haber empezado a invertir. Yo siempre digo que hay que empezar a invertir cuanto antes y lo mantengo, pero es verdad que si empiezas a invertir en un año en el que casi todo ha subido y que ha sido tan bueno el año con tan pocos momentos de bajadas, es más fácil que tengas un exceso de confianza y que pienses que todo el mundo es orágano y que siempre va a ser así. No, el mundo de las inversiones es un mundo muy interesante, es un mundo muy provechoso, pero como todo, necesita de su tiempo, de su experiencia, de su conocimiento para dominarlo. Así que cuidado con el exceso de confianza, sobre todo cuando estás empezando a invertir y te ha ido bien. Es probable que en algún momento, o mejor dicho, es seguro que en algún momento tendrás inversiones que te vayan a ir peor y eso no debería desanimarte. Así que cuidado y despacito y buena letra. Segundo error, que además de ser muy extendido, muy popular, muy amparado por la teoría financiera, está muy equivocado. Aquí voy a ser tremendamente polémico porque hablo de la diversificación. Estoy absolutamente convencido que has escuchado muchas veces aquello de no poner todos los huevos en la misma cesta, que tienes que tener inversiones muy diferenciadas para que ninguna te perjudique, para estar invertido en un poquito en muchas cosas diferentes, de tal manera que si unas van mal, pues otras te vayan bien, etc. Es una canción que suena muy bien y que parece que tiene mucho sentido. Es algo que a los bancos tradicionales les viene de fábula para tener carteras enormes en las que efectivamente nada malo te pueda pasar, pero tampoco nada bueno te pueda pasar. Si tienes tu patrimonio invertido en una inmensa cantidad de posiciones diferentes, ninguna de ellas va a poder hacerte daño si va mal, pero ninguna de ellas va a poder hacerte algo positivo si va bien, porque pesa tan poquito que por mucho que suba o por mucho que baje, el efecto final sobre tu cartera es prácticamente nulo. Además, tienes otros problemas. Tendrás que monitorear, seguir y conocer una inmensa cantidad de acciones diferentes o de productos financieros diferentes. Pregúntate esto, ¿qué es más complicado? Conocer 50 activos de la manera que te sientas cómodo, que sepas cómo funcionan, cómo se desarrollan, cómo reaccionan ante los acontecimientos, o conocer 500 o conocer 1000. Alternativamente, ¿cuántos aciertos tienes que tener? Si tienes una cartera súper grande con 1000 activos, 1000 posiciones, pues tendrás que acertar en un número enorme de ellas para poder acertar. Además, el tema de que está respaldado por la teoría financiera, que es un argumento que siempre se esgrime, está muy mal entendido. Realmente lo que te dice la teoría financiera es que a partir de 20-30 posiciones en renta variable tu cartera está suficientemente diversificada. ¿Qué significa suficientemente diversificada? Significa que por mucho que añadas nuevas posiciones, el aumento de diversificación, el aumento que obtienes por cada una de ellas es prácticamente nulo. Es lo que se conoce en el mundo del gimnasio como volumen vacío. Tú cuando vas al gimnasio, por cada grupo muscular puedes hacer un número de series efectivas, de series buenas para el desarrollo del músculo, y a partir de un número de series, por mucho que incorpores series adicionales, no estás haciendo nada, simplemente te estás cansando y probablemente hasta te estés perjudicando. Muchas veces más no es mejor, mejor es mejor. Y esto también se aplica en la diversificación. Tienes que tener una diversificación adecuada para ti. Tienes que tener un número de posiciones que sea adecuado para poder seguirlas, para poder monitorearlas, para poder controlarlas y para que estés seguro de lo que está sucediendo en tu cartera. De hecho, muchísimos inversores muy exitosos, como el Warren Buffett que ya he comentado, o como George Soros, o como Carl Icahn, se han basado precisamente en esto. No son generalistas, no saben de todo.
conocen un sector o un tipo de acciones en concreto o un tipo de mercado particular, se especializan en ellos y le sacan muchísimo valor. Algo parecido tienes que hacer tú. Entiendo perfectamente el argumento de que cuando estás empezando, no tienes mucha experiencia, te puede dar miedo tener concentrado todo tu patrimonio en 5 o 6 posiciones. Yo eso lo entiendo. Puedes empezar de una manera gradual. Puedes apostar por los ETFs, los fondos de bolsa cotizados, que son muy baratos y son muy sencillos de entender. Simplemente lo que hacen estos ETFs es replicar, seguir a un índice, es decir, el ETF del IBEX 35 lo que quiere es obtener la misma rentabilidad del IBEX 35 y el ETF del Standard & Poor's 500 lo único que quiere es obtener la misma rentabilidad que el Standard & Poor's 500 y sabes que lo que están invertidos dentro de ese ETF van a ser básicamente o las acciones del IBEX 35 o las acciones del Standard & Poor's 500. Ahí tienes una diversificación más que aceptable en una única posición que solo tienes que controlar cómo lo está haciendo ese activo en concreto y puedes tener otra serie de inversiones más pequeñas, las que se conocen como inversiones tácticas, en sectores particulares que te gusten, en acciones particulares que te gusten o en mercados particulares que te gusten. De esta manera estarías combinando un poco los dos mundos. Tendrías una diversificación bastante aceptable a través de fondos, de ETFs en este caso, baratos y suficientemente diversificados internamente que no te ocupan 200 líneas en tu cartera de inversión y adicionalmente te puedes concentrar y puedes estudiar más en detalle algunas otras posiciones pequeñas en las que te sientas cómoda y donde puedas tener mayor capacidad de ganancia. Así que combina las dos cosas y sobre todo a medida que vayas ganando experiencia, que te vayas conociendo más cómo es tu perfil de inversión y cómo te relacionas con el mundo de las finanzas y también cuánto tiempo le quieras dedicar, pues vas pivotando entre los dos. Pero no te dejes llevar por la diversificación y por tener miles de líneas y miles de posiciones en tu cartera. Eso solo te va a hacer perder tiempo y dinero. Ahora vamos con el tercer tipo de error, que son los errores que cometemos en los distintos tipos de activos. Y te voy a hablar de 4 tipos de activos. Te voy a hablar del real estate, te voy a hablar de las criptomonedas o criptoactivos, te voy a hablar de los fondos de inversión y por último te hablaré de las acciones individuales. ¿Qué pasa con el real estate? ¿Qué pasa con los inmuebles? Bueno, con los inmuebles pasa una cosa muy típica y es que nos hacemos trampas al solitario. Cuando decimos lo que hemos ganado con un inmueble, solo contamos los ingresos, solo contamos la renta que percibimos y solo contamos la ganancia entendida como la diferencia entre el precio de venta y el precio de compra. Y esto es verdad, esos son los ingresos que tenemos por los inmuebles, pero en una gran cantidad de ocasiones no estamos mencionando y sobre todo no estamos teniendo en cuenta para nosotros mismos la parte de los costes de mantenimiento de los inmuebles, los costes de reposición, tanto cuando se estropean cosas como cuando tienes que buscar un nuevo inquilino, los impuestos, que dependiendo del país donde residas y el país donde tengas el inmueble son diferentes, pero en la mayor parte del mundo son bastante grandes. Pagas impuestos en la compra del inmueble, pagas impuestos en la venta del inmueble, pagas un impuesto sobre tener el propio inmueble, pagas impuestos por la renta que recibes de los inmuebles y un largo etcétera. Todo eso lo tienes que incorporar al cálculo. También tienes que incorporar otro impuesto, otro coste silencioso como es el tiempo. ¿Cuánto tiempo te lleva buscar el inmueble? ¿Cuánto tiempo te lleva buscar el inquilino? ¿Cuánto tiempo te lleva la gestión en sí del propio inmueble, la contabilidad, etcétera? Todo eso lo tienes que comparar y lo tienes que introducir en tu cálculo financiero cuando dices, oye, voy a invertir en inmuebles y no voy a invertir en otro tipo de activos porque veo una oportunidad. Quizás al final de la jornada, al final de todos estos cálculos, siga siendo interesante entrar en real estate, entrar en inmuebles, pero en mi experiencia y por lo que he hablado con infinidad de clientes y con infinidad de amigos, lo normal es que solo te hablen de la parte positiva y no solo de la parte negativa. Iñaki, eso también pasa con las acciones en bolsa, eso también pasa con la gente que solo te dice las veces que gana y las veces que acierta y no las veces que se equivoca. Y es verdad, eso es, de nuevo, es algo natural al ser humano que solemos, digamos, contar solamente lo bueno o resaltar las cosas que nos salen bien y no las negativas.
Pero también aquí hay diferencias. Es cierto que cuando hablamos de operaciones en bolsa no solemos contabilizar los costes de transacción, los malditos costes de transacción. Las plataformas de inversión, los bancos, etcétera, nos cobran una comisión por comprar y vender. Cada vez está siendo menor, pero todavía está. También nos cobran por depositaría, por guardarnos, resguardarnos esos activos que tenemos con ellos, y nos pueden cobrar otra serie de comisiones como mantenimiento, asesoramiento o cualquier otra cosa. Es verdad, pero si comparamos esos costes con los otros que te he comentado de la parte de inmuebles, sobre todo de la parte impositiva, de los impuestos que pagamos con los inmuebles, la verdad es que la diferencia es muy grande. Mi consejo, siempre ten en cuenta todo. Siempre cuenta lo que ganas y lo que pierdes. Introduce el factor del tiempo, el factor de cuánto estás implicado en esa inversión en particular, para que te salgan bien las cuentas, para que optimices la decisión de inversión. Una de las grandes restricciones que tenemos todos es la liquidez, no tenemos liquidez para absolutamente todo, con lo que el tiempo es oro y es importante invertirlo también de la manera más conveniente. El segundo activo es el de las criptomonedas, los criptoactivos. Aquí se cometen todos los errores y todos los aciertos habidos y por haber. Y es algo totalmente normal, es el activo que ha tenido mejor comportamiento en sus apenas 15 años de vida, con lo cual, si a eso le unes que también es el activo más volátil y en el que se ha, yo creo que escrito más chorros de tinta a favor y en contra en todo este tiempo, por tanto es muy normal que ahí se concentren todos los errores y todos los aciertos que cometemos los inversores. En concreto te quiero hablar de esta tendencia que tienen mucha gente de invertir en la altcoin de moda. Las altcoins son las monedas alternativas, son aquellas monedas que está mal dicho que sean monedas, realmente son negocios, pero para entendernos, esas monedas que son más pequeñas, que no son las conocidas como Bitcoin, Ethereum, Solana, Cardano, sino que son otras que se dedican a temas muy específicos o que incluso no se dedican a nada porque son simplemente lo que se conoce como meme coins, es decir, como memes, como bromas, pero que por lo que sea tienen mucha fama y por tanto atraen mucho capital. Y de nuevo, por todos los sesgos y errores que cometíamos antes de modas, famas, FOMO, presión social, etcétera, te sientes muy tentado a entrar en algo que no conoces para nada. Si en cualquier tipo de acción que compres de cualquier sector o índice que te vayas a meter, tienes que hacer los deberes previamente, tienes que entender muy bien lo que estás haciendo y dónde estás metiendo tu dinero. En el tema de las criptos lo tienes que hacer por duplicado o por triplicado. Primero porque es, digamos, un sector muy nuevo. Segundo porque hay un universo enorme de opciones. Tercero porque la propia tecnología ya es complicada de per se de entender y por tanto tienes que hacer una labor adicional. Y cuarto, porque la volatilidad hace que puedas perder tu dinero de manera muy rápida. Entonces, no te estoy diciendo que no inviertas en altcoins, no te estoy diciendo que huyas de todas ellas. Lo que te digo es que tienes que tener mucha experiencia, tienes que saber muy bien lo que haces y tienes que tener un conocimiento profundo de cuáles son las tokenomics, es decir, cuáles son las características económicas de ese token, de esa moneda, por qué subiría o por qué bajaría, qué le afecta y qué no, antes de invertir. Haz los deberes porque es cierto que en este sector hay una potencialidad de ganancia enorme, pero también de pérdida. Hay un pero muy grande y este probablemente o seguramente va a ser el momento más polémico del vídeo, pero te lo quiero contar porque es muy, muy importante. Hay mucha controversia y mucho odio, mucho hate acerca o sobre las meme coins. Lo que te contaba antes, esas monedas que realmente no hacen nada, que son una broma y que simplemente pues atraen inversores durante un momento de tiempo y luego pierden muchísimo. ¿Es buena idea invertir en estas meme coins? Quizás. Para el común de los mortales, no. Si no sabes lo que haces, esto sí que sería lo más parecido a entrar al casino. Sería tratar de coger la ola positiva y si tienes suerte, pues te saldrás antes de que caiga y si no, no. Sin embargo, para el inversor más experimentado, más avezado, que ya tenga muchos años en el mercado y que sepa incorporar a su análisis todos los drivers, todo lo que realmente afecta al precio de una acción, de un activo, puede tener cierto sentido. Hemos visto, por ejemplo, en las recientes elecciones en Estados Unidos, como una moneda que es una meme coin que no hace nada, que se llama Doge, ha subido enormemente.
¿Por qué ha subido enormemente? Bueno, ha subido enormemente básicamente porque es la meme coin favorita de Elon Musk. De hecho, su departamento específico para control de gasto gubernamental, el acrónimo es Doge, son las mismas siglas y no es casualidad, está hecho ex profeso. Pues simplemente por esas razones la moneda ha subido muchísimo. ¿Es una moneda que va a caer? Sí. ¿Es una moneda que tiene sentido? No. ¿Es una moneda que durante un tiempo puede generar unos rendimientos extraordinarios a los inversores que lo sepan ver? Sí. ¿Por qué? Porque hay un componente también muy importante a la hora de decidir cuándo comprar o vender un activo, más allá de lo que haga la empresa, de los beneficios que tenga, de la situación de mercado general. Hay un tema que son los flujos de capital. Si está entrando dinero en algo, ese algo va a subir. Da igual que sea por unas buenas o malas razones. Te pongo otro ejemplo. Imagínate que no hablamos de meme coins, imagínate que hablamos de un país. Puede que un país en concreto realmente las medidas que esté tomando en ese momento para el país no sean muy buenas a corto plazo. Pero si la comunidad inversora piensa que sí o una parte de la misma está convencida de ello, esos flujos que van a entrar en ese momento va a hacer que suba muchísimo el valor del país. Luego caerá, luego cuando la realidad siempre se termina imponiendo y todo llega a valer lo que tiene que valer. Pero durante un tiempo determinado, ahí hay una oportunidad de inversión y la gente que sepa verlo puede ganar muchísimo dinero. Lo mismo pasa, pero con esteroides, pero de una manera mucho más agresiva y mucho más rápido, con algunas, importante, algunas meme coins. Entonces, esto no es una recomendación para entrar en ellas, no, insisto, creo que debes tener mucha experiencia y saber muy bien lo que haces, pero es una manera de alertarte y de que entiendas que hay movimientos en el mercado que aparentemente pueden no tener sentido, que la prensa y los artículos van a descuartizar, pero que en la mayoría de los casos tienen una razón de ser. Puede ser una razón equivocada, pero una razón de ser. Y ahí también hay un aprendizaje. No necesariamente para que ganes dinero con tu patrimonio, pero sí para que aprendas la importancia, por ejemplo, de los flujos de capital y de los flujos de dinero. Y ese aprendizaje te lo puedes llevar al resto de inversiones, al resto de las cosas que hagas con tu patrimonio, porque también te va a ayudar. Así que mucho ojo con este tema, mucha atención a este sector que están haciendo y que se está desarrollando ante nosotros, porque hay una gran cantidad de lecciones por aprender del mismo. Tercer tipo de activo, los fondos de inversión, en concreto los fondos de inversión temáticos que tienen un apellido o tienen un nombre en la descripción del fondo. Fondos de biotecnología, fondos de inteligencia artificial, fondos de energías limpias y un largo etcétera. Aquí el reclamo está de nuevo en la tendencia, en la moda. A mí me recuerda mucho a aquella época en la que había que sacar todos los productos bio o, si quieres más recientemente, todos los productos sin gluten, sin azúcar, con proteínas, etcétera. Y ese era el reclamo para el consumidor. ¿Cuál es la triste realidad? Que si uno mira lo que es la lista de ingredientes que tienen esos productos, pues por muy bio que sean, por muy sin gluten que sean o por poco azúcar que sean, no tienen por qué ser saludables. Pueden tener una enorme cantidad de grasas saturadas, pueden tener una gran cantidad de aditivos y de otra serie de sustancias que no son para nada beneficiosas para tu salud. Pasa exactamente lo mismo con los fondos temáticos. La industria no es tonta y sabe lo que está de moda y sabe lo que atrae al inversor, que suele ser lo último, ¿no? Todo el mundo quiere estar a la última y todo el mundo quiere estar en vanguardia. Insisto, FOMO, miedo a perderse las cosas. Nadie quiere perderse la última gran inversión. Y por tanto, ponen a sus fondos estos nombres sabiendo que muchos inversores no miran más allá del nombre y compran. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que las acciones que están dentro de esos fondos pueden no tener nada que ver o tener muy poco que ver con la tendencia por la que están nombradas. Ejemplo de libro, toda esta corriente que vivimos de inteligencia artificial ha hecho que desde hace año, año y medio hayan proliferado muchos ETFs y muchos fondos de inversión con la palabra IA de inteligencia artificial en el nombre. Pero si luego te metes dentro, ves que muchas de esas empresas o tienen una relación muy de lado, muy tangencial con la inteligencia artificial, o si de hecho invierten en ella, el peso de los ingresos que obtiene por inteligencia artificial son muy pequeños, con lo cual realmente no estás invertido en inteligencia artificial, estás invertido en otras cosas. Otro error, otro problema que suele suceder con esto
es que combinamos distintos fondos de inversión temáticos sin mirar lo que hay dentro y podemos estar triplicando o cuadruplicando inversiones. ¿Por qué? Porque hay empresas que pueden ser líderes o pueden ser catalogadas de distintas maneras. Una empresa, como te decía antes, de inteligencia artificial puede estar catalogada como inteligencia artificial, como tecnología, como industrial y de muchas otras maneras. Si eso lo extrapolas a muchos ETFs diferentes, con muchas inversiones, muchas compañías dentro, al final lo que te resulta es que no sabes en qué estás invertido y que muchas veces estás muy concentrado en algunas compañías concretas que aparecen sistemáticamente en los mayores fondos. Así que mucho cuidado. Mi consejo es siempre revisar lo que hay dentro. En la mayoría de las plataformas de inversión y cuando un banco te presenta un fondo para comprar, te tiene que dar el folleto y ahí al menos ves las posiciones más representativas e incluso puedes solicitar que te den la última cartera publicada para que tú mismo lo choquees. Lleva un poco de tiempo, tampoco lleva tanto tiempo porque en internet lo consigues en 4 segundos y con un rápido vistazo pues te puedes hacer una idea si realmente lo que está dentro del fondo tiene sentido o no lo tiene y si estás repitiendo posiciones. Es importante que esto lo hagas de manera sistemática para saber en qué estás invertido, que al final es lo más importante. El cuarto activo que te quería comentar sobre el que cometimos errores específicos es el de las acciones individuales. Muy parecido al efecto anterior está el sesgo de familiaridad. En una enorme cantidad de ocasiones me vienen inversores y me vienen amigos que me preguntan siempre por las mismas acciones. Me preguntan por los bancos, por las empresas de telefonía, de tecnología, por las cadenas de supermercados, etc. ¿Por qué? Porque es lo que ven por la calle, es lo que ven en los periódicos y es a lo que están acostumbrados. Esa costumbre, ese continuos impactos que reciben todo el día, hace que les resulte familiar y por tanto conocido. Y lo que te resulta familiar y lo que te resulta conocido te parece más seguro que no. En el país en el que estás, seguro que conoces a los mayores bancos de tu país. Si yo te nombro bancos de otro país que no conozcas tanto, lo normal es que sientas cierto rechazo, no te gustaría invertir en ellos, a pesar de que pueden ser mucho más grandes, mucho más seguros, que tengan unos ingresos mucho más importantes o más clientes, pero como no los conoces, te genera un rechazo. Esto pasa muchísimo con las acciones individuales. En el año 2009, cuando yo trabajaba en España, justo antes o durante la crisis financiera que tanto nos pegó a todos mis clientes querían invertir en BVA, Santander, Telefónica y Iberdrola. ¿Por qué? Porque son las empresas más grandes de España y son las que ellos sienten como seguras. Me decían, Iñaki, inviértame esto, que esto es seguro. Y yo les decía, pero ¿qué significa seguro? Si estas empresas son las más grandes del índice y pensamos que España va a caer, el índice va a caer y por tanto estas acciones tienen que caer. Que sean seguras en el sentido de que no vayan a desaparecer, no vayan a quebrar, no significa que no puedas perder una enorme cantidad de dinero por estar invertido en ellas. Así que mucho cuidado también con este sesgo, abre tu mente también a otro tipo de activos, a otro tipo de países, a otro tipo de sectores, estúdialos y siempre piensa si tiene sentido esa posición en tu cartera, no si te hace sentirte mejor porque la hayas conocido o porque te enfrentes y te pegues con ella todos los días cuando salgas a la calle. Cuarto tipo de errores que cometemos. Cometemos muchos errores en nuestra estrategia de inversión. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que en ocasiones nos lanzamos a invertir sin tener un colchón de seguridad y sin tener la capacidad financiera suficiente. Yo no soy para nada amante del concepto del fondo de garantía, del depósito de garantía, del colchón, de tener 3 meses ahorrados antes de invertir, 4, 5, 6, porque creo que es una creencia limitante. En mi experiencia no hay cantidad de dinero suficiente que realmente te deje tranquilo. ¿Por qué? Porque si ahorras 6 meses y eso crees que te da tranquilidad y de repente un mes te va mal y empiezas a sacar dinero, ya automáticamente empiezas a pensar que solamente te quedan 5 y que tenías que haber ahorrado 7, etc. Y si lo haces con 10 meses o con 12, te va a pasar lo mismo. Creo que es mucho más importante desarrollar la capacidad financiera, es decir, ser capaz de seguir generando ingresos, de seguir generando recursos, a pesar de que no tengas en ese momento un colchón dado. Porque si lo pierdes todo y solo tienes el colchón, lo que vas a tener es un agobio y un problema enorme.
Pero si lo pierdes todo y tienes la capacidad financiera, tienes los recursos, las habilidades para generar dinero, tan solo tienes que volver a hacerlo y volver a empezar. Con lo cual, para mí, la verdadera libertad financiera no es en tener cierto dinero ahorrado para emergencias, sino en tener la capacidad para volver a generarlo. De todos modos, cada uno somos cada uno, los perfiles de riesgo son diferentes y a uno le deja tranquilo una cosa y a otro otra, pero creo que es bueno reflexionar sobre eso y saber que tienes que empezar a invertir teniendo una de las dos cosas o, en el mejor de los mundos, los dos. Tener algo de reserva y, sobre todo, saber que, oye, vas a seguir generando dinero en el tiempo, con lo cual, si te equivocas no pasa nada porque vas a poder continuar. Otro de los errores que cometemos en nuestra estrategia es a la hora de decidir el tamaño de las inversiones. Invertimos un poco a lo loco. Oye, me gusta esta acción nueva que invierto, $1000. ¿Y $1000 cuánto es sobre mi patrimonio? $1000, ¿qué significa? ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Es lo que me deja tranquilo en el momento? No, hay que hacer un análisis un poco más específico. Igual esos $1000 son muchísimo porque solo tienes un patrimonio de 5000, o igual es demasiado poco porque tienes un patrimonio de 100.000. Aquí es conveniente hacer cierta planificación, decir, oye, en esta acción o en este bono o en este fondo de inversión me gustaría tener X cantidad, $10.000, por ejemplo, y voy a entrar poco a poco, lo que se llama dollar cost average, es decir, voy a promediar el momento de entrada porque ahora mismo no estoy muy seguro de lo que va a pasar en los mercados y esos $5000, pues esos 5000 o $10.000 los voy a comprar en tramos de $2000 o $3000 una vez cada mes. Esa puede ser una estrategia. Otra puede ser, oye, voy a comprar ahora y cuando el precio llegue a cierta cantidad por arriba o por abajo, sigo comprando. Cualquiera de estas es válida en función del tipo de activo que estemos hablando y en función de tu perfil de inversión, pero todas son mejores que no tener ningún tipo de estrategia, que simplemente decidir en ese momento una cantidad e invertir. No, dedícale un poquito más de tiempo. Estoy seguro que cuando compras en Amazon una televisión o un teléfono o cualquier otra cosa, le dedicas bastante tiempo y en las inversiones le dedicamos demasiado poco tiempo, cuando es una decisión mucho más importante para tu futuro porque afecta a tus objetivos financieros. Así que dedícale algo de tiempo. También cometemos errores en cuanto al horizonte de inversión. Entendemos horriblemente mal los conceptos de corto plazo y largo plazo. Creemos que una apuesta de corto plazo es tirar a los dados y si sale cara bien y si sale cruz, pues no tan bien. No, una apuesta de corto plazo en una inversión puede ser porque dentro de poco tiempo va a hacer una publicación de resultados, va a suceder un evento importante, va a repartir un dividendo, va a hacer una ampliación, va a haber un cambio en la dirección, cualquier otra cosa que nos haga adelantarnos o anticiparnos a esa noticia y sacarle un provecho. Esto puede suceder en días, pero también lo normal es que suceda en semanas o meses. Es cierto que las redes sociales y la mayoría de los cursos están llenos de productos de lo que se conoce trading intradía, es decir, oye, invierte en el día, solo ocupas 1 hora y media de tu día, lees los gráficos, etcétera, y ya con eso es suficiente para ganar dinero. La inmensa mayoría no funciona. La inmensa mayoría no es que sean fraudes, no es que sean scams, pero es una manera pues, de sacar dinero a gente que quiere iniciarse en este mundo, que no tiene mucho tiempo y que quiere ganar dinero rápido, pero lo normal es que no funcione. El análisis técnicos, que es como se conoce, que es la lectura, por así decirlo, de los gráficos, al final ellos lo que creen, se denominan chartistas, ¿no? Porque los gráficos son charts en inglés, los chartistas creen que el precio incluye toda la información del mercado, todas las posiciones y todas las perspectivas que tienen los inversores, entonces solamente tienes que leer el gráfico y con eso podrás prever lo que va a hacer. Yo utilizo análisis técnico también en mis inversiones, pero creo que es una herramienta más a añadir al resto del arsenal con los que contamos los inversores a la hora de tomar decisiones. El trading intradía, estoy seguro que hay gente muy buena que es capaz de ganar mucho dinero con ello y al mismo tiempo estoy muy seguro que el 99% de la gente no es capaz de hacerlo. Entonces, mucho cuidado con esto, mucho cuidado con lo que te decía al principio del vídeo de no empezar estas cosas en momentos de mercado muy positivos como el año pasado, porque lo normal es que ganes dinero en un año como el 2024. Lo raro es que lo pierdas haciendo esto o haciendo cualquier otra cosa. Entonces, cuidado con este tipo de
herramientas o con este tipo de estrategias porque no suelen salir bien, excepto para un número de personas muy reducido. Con el largo plazo nos pasa lo mismo, no estamos preparados para entender el largo plazo, porque toda nuestra vida se centra en el corto plazo, en consumir a corto, en lo que voy a comer hoy, en con quién voy a quedar mañana, en los objetivos de la empresa de este año, de este trimestre, de este mes, de esta semana y un largo etcétera. Y en cambio las inversiones, sobre todo en bolsa, son a 3, 5, 10 o 15 años. Con lo cual estamos mal construidos para reconciliar esos mundos. Pero si eres consciente de ello y lo sabes, vas a poder tener hábitos, que luego hablaré un poco de ellos, que te ayuden a reconciliar lo que te pide tu cuerpo y lo que te pide tu cabeza y lo que necesitas tus inversiones, que es mucho más tiempo para fructificar y para salir bien. Así que cuidado con estos conceptos de corto plazo, que no es tirar un dado ni ir al casino, y cuidado con estos conceptos de largo plazo, que es bastante más largo en el tiempo de lo que nosotros pensamos. El cuarto error que cometemos con nuestras estrategias de inversión es hacer inversiones vía deuda. Vía deuda, pedir dinero prestado o las famosas cuentas de margen o cuentas por diferencias, en las que tú estás invertido en una cantidad de dinero grande, pero solo estás depositando una pequeña. ¿Por qué esto es un error? La deuda no es mala per se, pero la deuda tiene sus propios riesgos, tiene sus propios condicionantes que tienes que tenerlo en cuenta, lo que pagas por ella, el plazo, el colateral, el tiempo que te consume, etcétera, que tienes que incorporarla también al análisis. Además, añade un riesgo adicional a la inversión que estás realizando porque la potencia. Cualquier inversión que hagas vía deuda en la que no tengas que desembolsar todo el dinero y solo tomar una parte, pues va a potenciar enormemente las ganancias, vas a ganar mucho más que si lo estuvieras haciendo todo con tu dinero, pero también va a potenciar enormemente tus pérdidas, vas a perder mucho más que si solo utilizaras tu dinero. Y además, de manera más rápida. Por eso solo es recomendable de nuevo cuando tienes ya una experiencia, cuando llevas ya un tiempo invirtiendo y sobre todo cuando conoces cuáles son los condicionantes, como te decía, de la deuda y lo que significa añadir nuevos factores de riesgo a tus inversiones. El problema es que muchísimos inversores noveles principiantes comienzan precisamente con este tipo de inversiones por diferencias o por cuentas de margen, porque no tienen mucho dinero y esto les permite empezar a invertir con poco dinero. Así que todos los errores que te he comentado antes se potencian al máximo. Tienen experiencias muy buenas que les lleva a estar súper confiados y hacer apuestas cada vez más grandes hasta que lo pierden todo, en el peor de los casos, o tienen una experiencia ya muy mala que es tan traumática que les aleja para el mundo de las inversiones y no vuelven a entrar o les cuesta muchísimo. Así que cuidado con el tema de la deuda y cuidado con introducir factores de riesgo adicionales a los que tiene. Invertir, por ejemplo, en una divisa diferente a la tuya, es decir, si eres un europeo será el euro, si eres un americano será el dólar, si eres un latinoamericano pues tendrás tu divisa local, aunque tus inversiones probablemente las tengas en dólares también. Si ahí incorporas inversiones en libras, inversiones en yenes, inversiones en francos o cualquier otra cosa, puede tener sentido, puede ser acertado, pero tienes que tener en cuenta que estás introduciendo otro factor de riesgo como es la diferencia en el tipo de cambio. Si tú eres europeo e inviertes en Inglaterra, en libras, y aciertas con la acción porque va muy bien, pero la libra se deprecia enormemente, tú en euros puedes acabar perdiendo dinero por esa inversión. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. ¿Está bien invertir internacionalmente? Sí, dependiendo de nuevo de tu perfil de riesgo, de tu estrategia y de las situaciones del mercado, puede tener todo el sentido del mundo. Yo lo hago todos los días con mis clientes, pero hay que tener en cuenta cuál es ese riesgo añadido que estás introduciendo y sobre todo saber valorarlo y saber monitorearlo con el tiempo. Así que mucho cuidado con la deuda y mucho cuidado con los factores de riesgo adicionales a la inversión que estás realizando. Quinto error o clases de errores que cometemos habitualmente. Y ahora toca hablar de la disciplina inversora, de la disciplina a la hora de llevar nuestras inversiones. Me encanta el concepto de la disciplina porque creo que es el ingrediente imprescindible para tener éxito en tus inversiones en el largo plazo. Tienes que ser disciplinado, tienes que tener un plan, tienes que tener unas reglas de juego y tienes que seguirlas contra viento y marea, en momentos de bonanza, en momentos de aburrimiento y en momentos de tormenta.
el mástil al que te tienes que agarrar es tu disciplina inversora. Esto es importante para las inversiones y para la vida, pero ahora estamos hablando de inversiones, así que te lo recalco. Para tener éxito en tus inversiones y que tu patrimonio vaya para arriba, tienes que tener disciplina. Agarrarte a ese mástil y subir y estar siempre muy pegado al mismo y no perder los ojos de lo que verdaderamente es importante. ¿Por qué te digo esto? Porque cometemos muchísimos errores a este respecto. Invertimos muchas veces sin pensar, muchas veces porque nos apetece en un momento, porque nos da un ramalazo, porque tenemos 10 minutos aburrido y no sabemos qué hacer, abrimos la cuenta e invertimos una cierta cantidad y eso es la receta del fracaso más absoluto. Y lo que es peor, muchas veces tomamos estas decisiones por algo que hemos leído en las redes sociales. Voy a repetírtelo. Hay muchísima gente que toma decisiones con su dinero por lo que ha leído de una persona random en X, en Instagram o en cualquiera. Nunca, y nunca es nunca, nunca hagas esto. Hay gente muy buena en redes sociales, hay gente que sabe lo que hace, hay gente que da buenas recomendaciones o buenas orientaciones. Yo te estoy hablando en un canal de YouTube, pero hay una enorme cantidad de gente anónima que simplemente está jugando con tus emociones, que simplemente le interesa que unas acciones suban o bajan para su propio beneficio y utilizan las redes sociales para ello. Así que muchísimo cuidado con ello, ten cuidado a quien sigas, date un tiempo, mira sus credenciales, mira un poco a qué se dedica, si tiene seudónimo pues ya vamos mal y no hagas caso a la primera oportunidad de inversión que te prometa hacerte millonario. Trata de no hacer eso. Trata también de no monitorear constantemente tu cartera. Ese es otro error clásico que sobre todo la gente que está empezando lo comete mucho, que cada 5 minutos está revisando su cartera de inversión y cada 2 minutos está revisando el Yahoo Finance para ver qué noticia ha salido. No es necesario, de hecho es contraproducente. Yo soy un profesional, yo tengo que estar pendiente de los mercados más o menos de manera continua y sé y sufro de esta contaminación. ¿Por qué es una contaminación? Porque la inmensa mayoría de las noticias son negativas, venden mucho más lo malo que lo bueno. Eso lo saben todos los analistas y lo saben todos los periodistas y por tanto resaltan todo tipo de catástrofes inminentes y no ponen en su justa medida las cosas buenas que pasan. Te propongo un juego, revisa los mayores titulares del año pasado, 2024, que fue un año excepcional en todos los sentidos, y si no miras lo que ha hecho las bolsas, creerás que, no sé, que ha sido el Armageddon, que ha sido el fin del universo. Eso pasa continuamente. Trata de alejarte de ello. Mi consejo, con revisar tu cartera una vez al mes y con revisar las noticias financieras una vez a la semana es más que suficiente. Va a depender un poco de tus objetivos y de tu experiencia, pero eso como regla general te sirve y te sobra. Y ya verás cómo vas a vivir mucho más tranquilo por no estar todo el día pendiente de esta negatividad que impera en nuestros días. Cuidado, lo contrario tampoco es lo mejor. Hay mucha gente que no revisa sus carteras de inversión para nada, nunca. Que las tiene ahí como quien tiene un cuadro o como quien tiene una bicicleta en el sótano y no la revisa nunca. Tampoco es eso. De nuevo, invertir no es un juego. Tu patrimonio no es cualquier cosa, es importante. Cuídalo, dale su tiempo. Préstale la debida atención, revísalo de vez en cuando, en función de lo que te quieras involucrar. Si no te quieres involucrar tanto, contrata a una persona, tenlo en un programa automático que de alguna plataforma digital que te parezca aceptable, pero que de alguna manera haya cierto control y cierto monitoreo. Como casi todo en esta vida, pues en el punto medio es donde está la virtud. Entonces, ni un excesivo control ni una excesiva dejadez. En el medio es donde seguro vas a acertar. En definitiva, invertir es algo maravilloso, es algo necesario para nuestros objetivos financieros y para nuestro bienestar, pero no está exento de problemas, no está exento de trampas y la parte positiva es que mejora con el tiempo. A medida que vas aprendiendo, a medida que te vas equivocando, porque no hay mejor maestro que la equivocación, es cuando vas convirtiéndote en un mejor inversor y vas obteniendo mejores beneficios. Cuéntame en los comentarios del vídeo qué te ha parecido, cuáles son los errores que ya cometes, cuáles son los errores que no he comentado y te gustaría que hiciera un vídeo sobre ello y sobre todo suscríbete, dale like y sígueme. Muchas gracias por estar ahí.